Este es un tema importante. Con motivo del Día de la Biblia quise preparar este trabajo. Las personas que nos siguen pueden ver esta parte en YouTube. Usted podrá luego buscarlo en YouTube, el video y edificarse. Tratamos, hermanos, de hacer este trabajo con el objetivo de edificar, de traer algunas informaciones que es probable que usted sepa y es probable que algunos no lo sepan. Esta palabra de Dios que tenemos aquí, que llamamos Biblia, viene del término griego biblo, que significa conjunto de Biblia. Alguien le llamó, San Jerónimo le llamó biblioteca divina. Y otros le llamaron el libro de Dios. Esta Biblia contiene 66 libros. 66 libros. Escritos aproximadamente por unas 40 personas. Alrededor de 1500 años. 66 libros entre los que escribieron sacerdotes, profetas, apóstoles, escribieron agricultores, escribieron personas como Moisés, que era un hombre que se había creado en el palacio. Diferentes tipos de personas escribieron la Biblia siendo guiados por el Espíritu Santo. La Biblia, que contiene 66 libros, 39 pertenecen al Antiguo Testamento. 39 son del Antiguo Testamento. 27 son del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando en Génesis y terminando en Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos, donde está Josué, Jueces, Ruth, los libros de Primera y Segunda Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Todos estos son libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel, cómo Dios trató con ellos, cuál fue su fe, su obediencia, su desobediencia y la consecuencia por la misma. También tenemos los libros poéticos, 5 libros poéticos: Job, Salmo, Proverbio, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y tenemos los libros proféticos o de los profetas que escribieron. Tenemos profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y Lamentaciones de Jeremías. Aunque no están en orden cronológico, el orden son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Se llama profetas mayores por el volumen de su escrito, o sea, por el tamaño del libro. No porque ellos tuvieran un rango mayor que los otros. Y tenemos 12 profetas menores, que en el Antiguo Testamento hebreo era un solo libro llamado los 12. Entre los profetas menores está Miqueas, está Habacuc, está Sofonías, está Nahum, está Joel, está Jonás, está Zacarías, Malaquías, Ageo. Al menos entiendo que mencioné la mayoría de los profetas menores. Y tenemos entonces el Nuevo Testamento compuesto por 27 libros. Los 4 primeros libros, llamados los Evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos eran apóstoles. El primero, Mateo, que era llamado el publicano, que fue llamado por Jesús, y Juan, que era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Los otros 2 escritores, uno es Juan Marcos, que fue ayudante de Pedro y ayudante de Pablo en la obra misionera,
y el otro es Lucas, que fue un médico convertido al cristianismo y que fue ayudante de Pablo en la obra misionera. Luego tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, y que fue un libro escrito con un propósito evangelístico, y es un libro que habla de la historia de la iglesia, del comienzo de la iglesia en Jerusalén y cómo la iglesia se propagó por el imperio romano de entonces. Y luego entonces tenemos cartas. Los demás libros del Nuevo Testamento, son cartas. Las cartas a los romanos, escritas por el apóstol Pablo, que era creyentes romanos que vivían en la ciudad de Roma. Las cartas a los Corintios, primera y segunda Corintios, también escritas por el apóstol Pablo. Las cartas a los Gálatas, que es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Las cartas a los Efesios, que es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y tenemos entonces la carta a Filipenses, que es una carta escrita también por el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo, así como los Colosenses, que es una carta escrita por Pablo a la iglesia de Colosa. Y tenemos primera y segunda Tesalonicenses, que son dos cartas eminentemente doctrinal, escritas a la iglesia de Tesalónica. Y tenemos entonces primera y segunda Timoteo, que son cartas personales o pastorales, escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Y también tenemos la carta a Tito, que es una carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, que era uno de sus ayudantes y que pastoreaba o supervisaba las iglesias en la isla de Creta. También tenemos las cartas a Filemón, que es una carta escrita por el apóstol Pablo a un amigo suyo llamado Filemón, para que recibiera a un esclavo que se había convertido en la cárcel con el apóstol Pablo llamado Onésimo. Tenemos luego entonces la carta a los hebreos, que es una carta que es una carta anónima. Muchos se la atribuyen al apóstol Pablo, otro a Bernabé, otro a Timoteo, pero la carta es anónima, pero es escrita a una iglesia hebrea que había estado en decadencia y que había tenido la tentación de abandonar el cristianismo para volver al judaísmo, y alguien, un apóstol o una persona de gran fundamento le escribe esta carta. Y luego entonces tenemos las cartas generales, las epístolas generales, la epístola de Santiago, que es escrita por Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, hermano carnal del Señor Jesucristo. Y tenemos las epístolas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, que son escritas por el apóstol Pedro. Y tenemos la epístola de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, escrita por el apóstol Juan. Y tenemos la epístola de Judas, que es escrita por Judas, el hermano del Señor. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, que es el libro quizás más difícil de entender de la Biblia, pero que al principio es una serie de cartas de parte de Cristo después de haber resucitado y ascendido al cielo, escrita a las 7 iglesias de Asia Menor. Y luego Apocalipsis mayormente es una profecía acerca del futuro, de la victoria final de la iglesia cristiana. Esa es la Biblia que tenemos. Esa Biblia, que contiene 66 libros, contiene además 1188 capítulos. 1188 capítulos. Y tiene 31.187 versículos. 31.187 versículos. Tenemos además que decir que esa Biblia dice ser en varias ocasiones la palabra de Dios. Y vemos cómo nos llegó la Biblia, cómo habló Dios. En primer lugar, Dios habló a los hombres, a algunos hombres habló directamente, le habló por una voz audible. Y la única persona que recibió una voz audible de parte de Dios y que Dios habló con él de manera personal es Moisés. Dios habló, Moisés escuchó la voz de Dios, y Dios habló, como nosotros podemos decir, frente a frente con Moisés, según Éxodo capítulo 33, versículo 11.
A otros Dios le habló por medio de sueños y visiones, como el caso de Jacob en Génesis 46, versículo 2. También a Ezequiel 8:3 y Ezequiel 42. A Daniel le habló por medio de sueños y por medio de visiones en Daniel capítulo 7, versículo 7. Al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:1 también le habló por medio de una visión. Y a otro le habló por medio de los profetas. O sea, Dios se estaba revelando a los profetas y esa palabra escrita se nos habló a nosotros según Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dentro de esta revelación se encuentra el plan de salvación que Dios va cumpliendo a través de la página de la Biblia y que culmina con la obra del Hijo de Dios que se cumplió llegando a la plenitud de los tiempos. O sea, a través de la página de la Biblia, a través de este plan, está allí el plan de salvación. O sea, Dios se fue revelando con el propósito de revelar su persona, su carácter y su plan de salvación para que la gente conozca la gracia de Cristo y pueda ser salvo. Dios se ha revelado a través de la Biblia. No es que lo descubrimos, es que Dios se ha revelado. Él ha quitado el velo y se ha dado a conocer a través de la página de la Biblia. Así que ya vemos que habló por una voz audible a Moisés, por medio de visiones y sueños a los profetas, por medio de los mismos profetas y por medio de el Señor Jesucristo se ha revelado a nosotros, ha mostrado el plan de salvación. Además, debemos decir que la palabra divina existió en la mente de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad la palabra estaba en la mente de Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, ese verbo, la expresión verbo en griego es logos, que significa mente, pensamientos. En otra palabra, la palabra que sale del interior de Dios, que Dios da a conocer lo que hay dentro de Dios. Así entonces nosotros podemos conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer en la palabra. Cuando la Biblia dice y el verbo se hizo carne, está diciendo que la palabra que estaba en la mente de Dios y que fue hablada por Dios, un día se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora, después de ver esto, queremos ver algo más. La palabra escrita, la historia de cómo fue escrita la Biblia y transmitida hasta nosotros es fascinante. En tiempo de Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de las Escrituras, el material que más se usaba en ese tiempo era el papiro. Este se hacía de la lámina del tallo de una planta acuática de Egipto, o sea, en papiro. El papiro se sacaba del tallo de una planta, podía ser de la cáscara de una planta, una lámina en la que podían escribir. En el tiempo de Moisés, fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Este era el principal material en el que se escribía. Otro material que se usó más para escribir los pensamientos divinos fue el pergamino, que era preparado de pieles de animales, las cuales eran pulidas y caladas hasta obtener una textura especial y duradera. Se puede decir que los manuscritos originales de todos los libros sagrados han desaparecido y es que desde el comienzo esto por el uso se envejecieron y amenazaron con desaparecer. O sea, los manuscritos originales han desaparecido. O sea, ese libro que Moisés escribió en un papiro, ese papiro no existe, desapareció. Esa piel, o como usted pueda llamarle, ese cuero de animal, desapareció. Y luego vinieron las copias, vino el papel, y se preservó esa escritura, pasando de una generación a otra. Pero los manuscritos originales que ellos escribieron a mano
desapareció porque estos eran materiales que se gastaban, se envejecían y se dañaban. Hay algo más que quiero decir aquí. Surgió en ese entonces la profesión singular del copista, o sea, de uno que copiaba las Sagradas Escrituras. Esta era una profesión. Este era el encargado de copiar celosamente el manuscrito divino. Y estas eran reglas muy estrictas cuando su labor consistía en hacer nuevas copias. Voy a mencionar una serie de reglas que debía cumplir un copista, uno que copiaba la Biblia del manuscrito original, del libro original, del rollo original, a una copia. No existían fotocopiadores en aquel entonces, ni mucho menos imprenta. Así que ellos debían cumplir una serie de reglas. Dado que estaban tratando con la palabra de Dios, en primer lugar, ellos debían bañarse antes de iniciar los trabajos y se tenían que poner una ropa especial. O sea, debían bañarse y tenían que ponerse una ropa especial. Debían usar rollo preparado por los hebreos de animales ceremonialmente limpios. O sea, no podían escribir en una piel de un animal que no fuera ceremonialmente limpio. Usaban solo tinta negra preparada de acuerdo a una receta secreta. Usaban solo tinta negra preparada de acuerdo a una receta secreta. Debían guardar completo silencio durante las horas de trabajo, no podían hablar. No deberían escribir una palabra o letra de memoria. No podían escribir una palabra o letra de memoria. Entre cada letra tenía que haber el espacio de un cabello. Cada columna debería de tener de ancho 30 letras y de longitud no menos de 48 renglones ni más de 60. En la octava regla era no escribir el nombre de Dios con una pluma acabada de untarle tinta. No debían escribir el nombre de Dios con una pluma acabada de untarle tinta. Aunque el rey hablara mientras escribía el nombre de Dios, no le prestaban atención. En décimo lugar, usaban una copia auténtica sin desviarse en lo mínimo. Además, debían de contar la letra del texto. Y si a la copia le sobraba o le faltaba, era quemado ese pergamino. O sea, se dañaba el trabajo. Contaban cuánta letra tenía el texto. Y cuando era copiado, la letra de la copia debían ser igual a la letra del original. Y si faltaba una letra o sobraba una letra, esa copia no servía y se quemaba. Este era un trabajo hereditario. No cualquiera podía copiar un texto sagrado. Por eso se dice que las copias son fieles a la primera. Una de varias pruebas es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Ahora bien, hay algo más. Tenemos entonces lo que son lo que es la palabra traducida o las traducciones. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y con algunas partes en arameo, algunos textos. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego o koiné, que era el idioma del pueblo. La primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento fue aquella que se conoce como la Septuaginta. Y yo quiero que usted le ponga atención a esto. La primera vez que se tradujo el Antiguo Testamento, se tradujo al griego. Año 285, 246 antes de Cristo. Y a esa versión se le llama Septuaginta o versión de los 70. Si usted está leyendo algún libro
y usted encuentra estos números romanos, una L y dos X, eso se llama Septuaginta o versión de los 70. ¿Qué es eso? Bueno, esos fueron 72 eruditos que un rey convocó para que hicieran una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, que en ese entonces era el idioma principal de los pueblos. Posteriormente, ya en la era cristiana, por el año 200 después de Cristo, se empezaron a traducir al latín algunos textos sagrados, llegando a desembocar en la famosa traducción llamada la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una versión de la Biblia que data del año 343 al 420 después de Cristo, cuando San Jerónimo la completó y se publicó. Pero no se pierde de vista que todo era escrito a mano, con pluma, con tinta. Todo era escrito a mano, mojando una pluma en una tinta y escribiéndolo en un papel, ni siquiera con un bolígrafo, ni siquiera con un lapicero. Quiero repetir dos cosas aquí. Estas dos versiones de donde viene las traducciones que tenemos hoy. La Vulgata Latina, que es una versión de la Biblia completa, es traducida al latín, que era el idioma oficial de Roma. Así que se tradujo tanto el texto griego del Nuevo Testamento como el texto griego del Antiguo Testamento al latín, y a esto se le llama Vulgata Latina, que es una versión que incluso tiene deficiencia, y la Septuaginta, que es la primera versión, la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, y era la Biblia que usaban los hebreos, la traducción que usaban los hebreos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces lo que es la versión en castellano, nuestra Biblia en castellano, a la cual nos vamos a referir, y nosotros usamos el nombre de Reina Valera. Esta versión que tengo aquí es una versión Reina Valera. ¿Por qué se le llama Reina Valera? Bueno, en honor a su traductor y a su revisor, al que le hizo una revisión. Casiodoro de Reina, fue quien tradujo por primera vez la Biblia completa al idioma español. Y Cipriano de Valera fue quien la revisó, le hizo una revisión. Quiero leer esto aquí detenidamente, así como el trabajo que traje, quiero leerlo de manera textual. Cuando alguien nos trae una Biblia comprada por unos pocos pesos, debemos de verla manchada de sangre y escrita no con tinta, sino con sangre. O sea, esto está hablando del precio de la Biblia, de lo que tuvieron que pagar los traductores para que hoy, aquí en República Dominicana, se celebre el Día de la Biblia, para que la República Dominicana tenga en su escudo abierta una Biblia y un texto que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos tuvieron que perder su vida, que derramar su sangre para que esa Biblia llegara a nosotros. Algunas almas pagaron tal precio que debemos de apreciarla en lo que vale. Esta Biblia que usamos en nuestros devocionales o llevamos a los cultos vale mucho más de lo que usted ha pagado por ella. En la primera página de nuestra Biblia tenemos algo que dice de esta manera: antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569-1662, revisada por Cipriano de Valera. ¿Quiénes eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Quienes tradujeron por primera vez la Biblia al castellano, que nosotros hoy podemos leerla y no la estamos leyendo en latín, ni la estamos leyendo en griego porque no sabemos griego, ni la estamos leyendo en inglés porque ese no es nuestro idioma. Podemos leerla en español. ¿Quiénes trabajaron para que eso llegara a nuestras manos? Casiodoro de Reina.
había conocido la fe por dos grandes figuras del protestantismo, el doctor Edigio y Ponce de la Fuente. En aquellos años, en España, donde vivía Casiodoro de Reina, no era un lugar propicio para la práctica del culto evangélico. Mediante la Santa Inquisición, la Iglesia Católica mantenía al país libre de la contaminación protestante, según ellos. Sevilla y Valladolid eran los focos más importantes de las ideas de la Reforma Protestante en España, pero muchos españoles buscaban libertad para practicar su culto en el exilio. Cuando la Inquisición descubrió la presencia de estos centros en España, procedió a acabar con lo que ellos llamaban herejes. Casiodoro de Reina tuvo que huir de España en 1559 y, pastoreando pequeñas congregaciones de españoles exiliados, comenzó a trabajar en la magna obra de su vida. En medio de grandes dificultades económicas y con el temor de que la vida le faltara antes de terminar su empresa, consigue finalizar su tradición y hacerla publicar en Basilea, Suiza, en el año 1569. El 6 de agosto de ese año envía a Estrasburgo 4 grandes toneles de Biblia con el propósito de que allí pasaran a España. Ni la persecución, ni los problemas económicos, ni los problemas de salud impidieron que él cumpliera su propósito y la meta de su vida, que era traducir la Biblia del latín. Debemos decir que Casiodoro de Reina tomó la Vulgata Latina, traducir la Biblia del latín al castellano o al español, que es el idioma que nosotros hablamos. Era un sacerdote y tuvo que salir corriendo porque la Iglesia Católica lo iba a matar. Esa Iglesia Católica que hoy está diciendo que se lea la Biblia fue la iglesia que prohibió por muchos siglos que no se leyera y que mató gente porque leían la Biblia, y que en una sola noche mató a 22,000 cristianos porque estaban creyendo en la palabra de Dios. Ahora, más tarde, Cipriano de Valera, que era compañero de Casiodoro de Reina, que era compañero de Cipriano de Valera, entonces él hizo el trabajo de la revisión. Cipriano de Valera se le llama el hereje español. Nació en Sevilla en 1532 en el monasterio de San Isidoro. En el monasterio de San Isidoro del Campo conoció al doctor Edigio, quien lo ganó para la causa de la reforma. Como tanto otro, buscó la seguridad huyendo de España. Fue él quien hizo la revisión de la versión de Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera revisó la Biblia de Casiodoro de Reina. Durante unos 20 años trabajó en la versión que fue publicada en Ámsterdam, Holanda, en 1602. O sea, él revisó y luego publicó lo que Reina había traducido al español. Yo quiero concluir este trabajo de hoy acerca del Día de la Biblia, porque usted tiene su Biblia en el celular, porque usted tiene una versión de la Biblia, diferentes versiones en el celular, en su casa, y a veces no sabe el precio que costó, no la valora, no la aprecia por esto. Pero yo quiero pedirle, yo quiero exhortarle a que aprecie su Biblia, a que valore su Biblia, porque muchos tuvieron que pagar por ella y trabajar duro y correr de acá para allá y esconderse para poder tener en su mano, para que usted pueda tener una Biblia en su mano traducida al español. Fueron muchos lo que pasó. Ya hemos mencionado el interés de que esta Biblia al castellano entrara en territorio español. Ese era el propósito, llevarla a España. Pero muchas vidas se comprometieron en esta empresa. Un solo paso en falso y le esperaba el tormento y la muerte. Así le sucedió a un hombre llamado Julián Hernández cuando mostró un Nuevo Testamento a un herrero. Ese herrero inmediatamente lo denunció a la Inquisición y Juan pagó
su atrevimiento con la muerte. Pero esto merece una mención especial más extensa. Los creyentes españoles que estaban en el exilio trataban de introducir la Biblia de contrabando, pero no encontraban a algún agente español que intentara introducirla. Pero al fin un individuo tuvo el coraje y la habilidad de realizarlo. Ese individuo se llamaba Julián Hernández, a quien le llamaban Julianillo porque era pequeño. Como ya dijimos, Julianillo fue denunciado y puesto preso. Ninguno de los tormentos a que fue sometido logró hacer que denunciara a sus hermanos en la fe. 3 años permaneció preso y el 22 de diciembre de 1560 rindió su heroica vida al Señor luego de besar la hoguera en que sería quemado vivo. ¿Qué lo quemó vivo? La Santa Inquisición de la Iglesia Católica. ¿Cuándo lo quemaron? Repito la fecha, si usted está anotando. 1560, 22 de diciembre, lo quemaron porque él llevó la Biblia a España, traducida al español. Pero este mártir de la Reforma en España es solo un soldado de ese ejército anónimo que trató de dar la Biblia al pueblo español. Hermanos y hermanas que han escuchado y han seguido este programa hoy, este trabajo que hemos tratado de traer aquí acerca de la Biblia, no descuide su Biblia, no descuide la lectura, no descuide el estudio, no descuide la predicación de la Biblia. Léala con cuidado, ámela, respétela, vívela. Y cuando usted vea que tiene una Biblia en la mano, no tiene cualquier cosa. Tiene un libro por el cual muchos tuvieron que pagar con la muerte. Muchos fueron exiliados, fueron torturados, fueron presos, otros fueron quemados, fueron ahorcados, fueron degollados por traducir la Biblia, por predicar la Biblia, por mandar la Biblia de un país a otro. Aquí se quemaron muchas de estas Biblias cuando vino la expedición española, cuando vino Colón aquí en esos tiempos. Se trajeron Biblia aquí, luego la quemaron. Amados hermanos, valoremos la palabra de Dios. Esta es la Biblia, esta Biblia es la palabra de Dios. Dios la ha inspirado para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros conozcamos a Cristo, para que nosotros conozcamos su voluntad. Que el Señor nos bendiga grandemente. Dios le guarde. Quiero invitarle